Empezar agradeciendo a todos los ponentes previos que se han ajustado muy bien al tiempo y así me dejan tiempo de sobras a mí para poder empezar. Y voy a ir muy rápido porque ya os digo, es decir, es un tema denso, ¿vale? Voy a intentar explicároslo para que tengáis una idea básica, por eso se llama Neuromarketing 101, ¿vale? Es decir, para que tengamos todos claros qué nos puede servir. Al final he hecho una interrelación con la parte de gamificación que encuentro interesante. Espero que lleguemos y no me abracen antes. ¿Vale? Entonces, básicamente, ¿qué es el neuromarketing? Neuromarketing, ya lo dice la palabra, es neuro más marketing. Vamos a centrarnos en... Vamos a centrarnos... Gracias. ¿Preguntas? ¿Menos el pollonero? Bueno, básicamente, centrémonos en marketing, ¿vale? Marketing es, ya lo dice la Wikipedia, es decir, yo tengo un producto, se lo comunico a mi potencial cliente con la intención de vendérselo. A grandes rasgos. Si alguien quiere otras definiciones, tengo más. ¿Cuál es la ciencia? Es la ciencia bueno, esta es mucho más técnica, es decir, cojo mi mercado objetivo, hablo todo de mercado, hago el análisis de mercado, lo segmento, analizo el comportamiento del cliente, esto es la clave de la frase, y le aporto, o le digo que le voy a aportar un valor superior al de mi competencia y que me tiene que comprar a mí. Muy bien, ¿cómo hago eso? Pues bueno, la idea es saber si mi producto va a gustar. Y nosotros intentamos hacer esto de diferentes maneras. Normalmente en marketing tradicional lo que hace es montar un focus group y hace preguntas. Es decir, dice, oye, ¿te gusta el producto? ¿Qué te parece? Es decir, ¿pero esto funciona? ¿Qué pasa? Alrededor del 80-90% de los productos que se lanzan cada año fracasan. Y todos llevan focus group, análisis de mercado, segmentaciones, no sé qué, no sé cuántos. Entonces algo tiene que estar fallando, claramente. ¿Vale? Pues bueno, os voy a poner un pequeño vídeo. Thank you for your time and welcome to our focus group. Today we're going to show you an idea and ask for your opinion. This is called a wheel. Now, according to its developers, it'll change the way we work and live. Why? Because it rolls. It can also be added to wagons to make moving a heavy load easier. Your opinions? If it rolls, that means it could roll away and get lost, right? Or it could roll over your foot. It's the round shape that disturbs me. It's very feminine. I can't imagine any caveman wanting to be seen with that. I wouldn't. And this added to wagons thing, it sounds very complicated. Is there an easier version? You know what? Do you have it in square? No square. If there was a square one, yeah, it didn't roll. Then maybe I would think about buying one. Nice try. Bueno, básicamente podemos ver que si el focus group no está bien montado nos puede hundir el buen producto que teníamos en cartera, es decir, y nos puede pasar esto, que la gente esté condicionada por el entorno, es decir, que piense una cosa y diga otra, que no sepa verbalizarlo, que esto también pasa muchas veces, es decir, esto también pasa, es decir, si alguien responde y estamos en grupo, la primera respuesta condiciona, o incluso la propia pregunta induce a la respuesta. Yo os digo, oye, ¿verdad que esto es chulo? Sí, es chulo, pero es decir, a veces pasa esto. Muy bien, ¿qué hacemos entonces? Si el focus group no es la solución o puede llegar a fallar, ¿qué intentamos hacer? Bueno, pues le añadimos neuro al marketing y vemos qué pasa. Y entonces básicamente el neuromarketing es utilizar herramientas de neurociencia, que es de lo que yo más sé, es decir, yo de neuromarketing tampoco sé tanto, pero de la parte de neurociencia sí. Y entonces básicamente ¿qué es? Utilizamos esta tecnología, ¿vale?, para ver sobre todo cómo reacciona el cerebro de nuestro consumidor, ¿vale?, ante un producto, hasta un tráiler de televisión o un anuncio,
¿vale? Y lo más importante de todo es que es sin hacerle preguntas al consumidor. Es decir, no le preguntamos, sino simplemente vemos cómo reacciona su cerebro. Y esta es la clave y la gracia un poco, ¿vale? Esto me lo salto un poco. Y entonces, ¿de dónde viene todo esto? ¿Vale? Es decir, aquí existe una teoría, y como toda teoría tiene sus defensores y sus detractores, yo os la explico. Tiene pinta de que tiene cierto sentido, ¿vale? Pero obviamente, es decir, encontraréis gente que os hablará y os dirá que nada, que de esto nada. Pero bueno, básicamente tenemos Paul MacLean, ¿vale? Que en los años 70, tampoco es nuevo esto, ¿vale? Y de hecho el tema del estudio del cerebro, esta década se la conoce como la década del cerebro, es decir, se está invirtiendo muchísimo dinero en el estudio de todo lo que tiene que ver con el cerebro a nivel de enfermedades, a nivel de justamente comportamiento, etcétera, etcétera. Con lo cual, bueno, es un tema interesante para meterse. Y nos hablaba de que existen 3 tipos de cerebros: el cerebro reptil, el mamífero y el neocórtex, ¿vale? Os lo explico ahora rápido entre un poco los 3, ¿vale? Nos habla del reptil y nos dice que es el que compartimos con los reptiles, básicamente, ¿vale? Unido al sistema nervioso, con lo cual es inconsciente y es el más primitivo de todos, ¿vale? Tiene 3 premisas: comer, sexo y seguridad, ¿vale? Lo veremos después, sí, ahí nuestro croquis amigo sabe de qué hablo. Y de hecho, además, esto vosotros lo sabéis, es decir, ante un peligro, ¿qué pasa? Es decir, la gente reacciona instintivamente, es decir, se bloquea y se queda congelado y se lo come el monstruo, ataca, ¿vale? Y esto no sé si os ha pasado a alguien, ¿no? ¿Os han asustado alguna vez y habéis metido un mamporro a que os ha asustado? Pues ya está. Y a veces huyes, ¿vale? Que esto también es un comportamiento instintivo. Muy bien, el mamífero olímpico ya empiezan a ver otro tipo de cosas y aquí ya empiezan a intervenir las emociones, ¿vale? ¿Y aquí qué pasa? Es decir, vosotros lo sabéis, tengo mi mascota, llego a casa y viene, si es un perro, pues viene todo contento y tal. Pero si lo regañas, se pone así como el chucho ese de allá arriba. En cambio el gatito lo mismo, es decir, si lo emocionas, bueno, este es seguramente un poco trucado, pero también se pone contento, ¿vale? Y esto es un poco lo que nos interesa. Y aquí ya hay ciertos conceptos, ¿vale? Sobre todo el tema de emoción y memoria, que son muy importantes dentro del neuromarketing, ¿vale? Porque veréis que hay 3 claves: atención, emoción y memoria, ¿vale? Y son las 3 claves que nosotros intentamos medir de forma analítica, ¿vale? Y esto no es un tema así esotérico y tal, es decir, sino que al final salen métricas y te dice, oye, pues este anuncio tiene un 93% de posibilidades de triunfar y aparte ser viral, etcétera, etcétera, con lo cual es casi ciencia, bueno, ciencia, ¿vale? Y entonces básicamente eso también nos afecta bastante en lo que sería en el tema de las relaciones personales, es decir, si yo os hablo mal ahora de alguien que va a entrar después, ya estáis precondicionados a que esa persona os caiga mal, ¿vale? Y al revés, es decir, si os hablo bien de alguien, es decir, él ha hablado bien de mí, con lo cual cuando yo empiezo a hablar, vosotros creéis todo lo que yo os diga, aunque os esté encontrando patrañas. Bueno, él no, porque ya me conocía de antes. Pero esto pasa muy a menudo. Es decir, y no sabéis por qué alguien os cae mal y lo acabáis de conocer. Pues puede pasar eso, que os hayan hablado mal, que sea un tema de, yo qué sé, lo habéis visto y viste de, yo qué sé, y eso ya os precondiciona y todo. Y esto tiene que ver mucho con la química del cerebro. Me he saltado esa parte, ¿vale? Es decir, donde habla de toda la parte de química, pero hay varias zonas dentro del cerebro, ¿vale? Donde se generan sustancias químicas. Una de ellas es la dopamina, que es un neurotransmisor, ¿vale? Y esto es uno de los causantes de este tipo de comportamientos. También es cierto que hay otras zonas, por ejemplo, la ínsula, ¿vale? Hay otra parte dentro del cerebro que está muy unida a la parte del cerebro reptil, que se llama ínsula, que de hecho es la que está vinculada a las adicciones. Y hay gente que se le ha dañado la ínsula por algún accidente o algo, y por ejemplo era fumadora y ha dejado de fumar de golpe, ¿vale? Por eso también va bien estudiar el tema del cerebro, porque nos puede ayudar a muchas otras cosas. Es decir, si yo sé que el tema de la adicción está dentro de la ínsula y hago medicamentos que vayan directamente contra la ínsula, seguramente será más efectivo dejar de fumar actuando aquí directamente que no poniéndome un parche en el brazo, ¿no? Entonces, bueno, todo eso es importante. En fin, aquí hablamos ya del siguiente módulo del cerebro, que sería el neocórtex, que es el que somos conscientes nosotros, ¿vale? Es el que se encarga de las funciones superiores, comunicación, imaginación, creación, lógica, etc. Y también es importante porque es el que tiene la parte que controla el tema de la vista, el tema del oído, y de hecho si os golpean por aquí atrás, os pasaría esto, es decir, que podéis tener problemas de visión, y en los lados podéis tener problemas de oída o habla incluso, ¿vale? Con lo cual todo esto se ve que sirve para comprobar que ciertas zonas del cerebro están
relacionadas con ciertas acciones o ciertas funciones. Muy bien. También, esto también lo sabéis, porque esto se sabe mucho, ¿vale? Que el cerebro además está cruzado, es decir, la parte izquierda del cerebro controla el lado derecho motriz del cuerpo y viceversa, y que hay gente que tiene más predominancia en un lado del cerebro que en otra, ¿vale? Y los que son más del hemisferio izquierdo son más, pues, ingenieros como yo, ¿no? Es decir, que son más analíticos, más no sé qué, más estratégicos, bueno, en general, ¿eh? Es decir, hay gente que es un mix, ¿vale? Yo soy un mix. Y también puede ser creativo, apasionado, etcétera, etcétera. Entonces, esto es importante. ¿Por qué? Porque vosotros podéis tener más una predominancia de un hemisferio que otro. Y esto os puede dar problemas a la hora de comunicaros con gente que tenga predominancia en el otro hemisferio. Es decir, esto es muy típico de ingenieros y diseñadores. Oye, es que no nos aclaramos. Oye, es que explícamelo de... ¿Sabes? Esto pasa. Es decir, vosotros lo habéis vivido seguro. ¿Vale? Pues todo el mundo tiene que ser empático. Es decir, la verdad que yo tenga no tiene por qué ser la verdad absoluta, sino que seguramente el otro también tiene razón, pero hay que intentarse acercar. Entonces, bueno, yin y yang, ¿vale? Realmente es un poco así, ¿vale? Y se habla de que hay ciertas predominancias del cerebro según cómo eres tú. Entonces, os voy a poner dos ejemplos muy rápidos para que veamos esto, ¿vale? Y seguimos, que tengo poco tiempo y tal. Entonces, fijaros un poco en la bailarina esta, ¿vale? ¿Hacia dónde gira? ¿Vale? Es decir, según cuál sea vuestra predominancia, gira hacia un lado y hacia otro. No, escuchadme. Es decir, según cuál sea vuestra predominancia, la veis que gira hacia un lado y hacia otro. De hecho, si os entrenarais para potenciar ambos hemisferios, es el mismo, o sea, os prometo que es un GIF en... No ha cambiado. Es decir, no, a ver, Esther, céntrate. Sí. Lo que pasa es que si tenéis un cierto equilibrio y os entrenáis un poco, podéis verlo de las dos maneras. Y de hecho hay gente que puede llegar a controlar, es decir, ahora quiero que gire hacia un lado, ahora quiero que gire hacia el otro. O sea que bueno, es curioso. Bueno, pues, de hecho los zurdos tienen eso, es decir, también tienen la ventaja de que como tienen el lado derecho predominante, porque el motriz es el izquierdo, bueno, les pasa ciertas... ¿Cuál es la predominancia? Perdona, ¿cuál es la... Si lo ves hacia aquel lado, ¿cuál te predomina? ¿Perdona? Si lo ves hacia la derecha, ¿cuál predomina? Ostras, ahora me matas. Si es el sentido de las agujas del reloj, predomina al lado derecho. ¿Vale? Es creativo y maravilloso. Vamos a hacer otro test. O sea, si queréis, preguntas al final porque hay súper poco tiempo y tengo muchísimas cosas que explicar. Chicos, este vídeo, ¿vale? Básicamente, fijaros el equipo blanco, cuántas veces se pasa la pelota entre ellos. La respuesta es 13, ¿vale? Pero, ¿habéis visto algo raro? Vamos a verlo. Ahora lo vamos a ver y no os fijéis en el pase sino en la gente. Bueno, esto tiene que ver con una cosa que os explicaré después, ¿vale? Pero siempre lo dejo aquí junto con esto porque hay varias... Normalmente la presentación está mucho más larga y tiene diversos ejemplos. Hay un tema de colores súper interesante, que escribes el color, si pones negro y lo pones de color amarillo, y entonces dices, ¿qué color es? Y la gente normalmente dice el color del... que ve escrito, ¿no? Bueno, entonces, ok, el cerebro manda, ¿vale? Pero... ¿cómo recibe los estímulos? ¿Cómo recibe la información para tomar esas decisiones? Pues a través de los sentidos, ¿vale? Tenemos los 5 sentidos, más el sexto, ¿vale? Pero nos centramos en los 5. ¿Cuál creéis que es el más predominante? Bueno, si no somos ciegos, sí, pero es la vista normalmente, ¿vale? Estamos hablando de que el 80% más o menos de los estímulos nos vienen por la vista, aproximadamente, ¿vale? Y el resto, pues, en este orden decreciente. El olfato es muy importante, ¿vale? Es decir, parece que no, es decir, y la gente diría tacto y cosas esas, pero el olfato es muy importante. Obviamente todos tienen por ejemplo, el tacto. Es decir, yo estoy notando ahora mismo que estoy de pie, ¿vale? Que tengo la ropa puesta.
el tema de la temperatura, ¿vale? Lo percibo a través del tacto, con lo cual todo esto también es importante. Y entonces, básicamente, pensemos, ¿cuántos estímulos estamos recibiendo simultáneamente ahora mismo? Pues más o menos del orden de 10 a la 7. Estamos hablando de más de 10 millones, de hecho se dice 11, 12 millones, da igual. Ya son muchos, ¿vale? ¿Y cuántos procesamos simultáneamente? Pues básicamente unos cientos, ¿vale? Entonces, ¿por qué solo procesamos unos cientos y no 10 millones si recibo 10 millones? Pues básicamente porque acabaríamos muertos, ¿vale? ¿Por qué? Porque básicamente, y esto lo dice también, y esto viene del cerebro reptil, es decir, cuando yo hace millones de años comía cada tanto y no sabía cuándo era la siguiente vez que iba a comer, pues oye, yo tengo que ahorrar energía, mi cuerpo tiene que ahorrar energía, con lo cual no voy a procesar los 10 millones de estímulos, voy a procesar los que me hagan falta. Y mi cerebro ya decidirá cuáles son los que me hacen falta. Y sobre todo es esto, es la máquina más ecológica que hay, el cerebro. Y sobre todo también, es decir, pensar que la comunicación que se produce dentro del cerebro, es decir, se produce gracias al azúcar y al oxígeno. Es decir, tendríamos que estar entubados permanentemente recibiendo azúcar y recibiendo oxígeno para poder procesarlo. Esto, y vosotros habéis visto películas de superhéroes donde Spider-Man o Superman de repente empiezan a descubrir sus poderes y están como saturados. Oye, este ruido que viene de la mosca que está volando por allí, tal, se vuelven casi locos, ¿no? Pero bueno, otra idea del cerebro inconsciente, ¿vale? ¿Os ha pasado alguna vez que, yo qué sé, vuestro hermano o vuestra hermana se quedan embarazados? Bueno, el hermano no, la pareja del hermano se quedan embarazados. Y empezáis a ver embarazadas por todos sitios, carritos de bebés, no sé qué, no sé cuántos. O quiero comprar un coche, empiezo a ver el coche que me gusta por todos sitios. O me acabo de comprar la última oferta de fibra y empiezo a ver ofertas más baratas siempre que la que acabo de comprar yo. ¿Esto por qué pasa? O sea, de repente todas las embarazadas estaban escondidas y de repente empiezan a salir a la calle cuando yo lo quiero ver. Pues no, ya estaban ahí. Pero nuestro cerebro inconsciente es el que decide filtrar lo que me interesa y lo que no me interesa. Y esto es importante, ¿vale? ¿Por qué? Porque él valora qué es lo que me interesa y lo demás lo oculta. Y me muestra solo lo que teóricamente yo quiero ver, o él quiere ver, porque al fin y al cabo él manda. ¿Vale? Y entonces esto tenéis que pensar vosotros en qué os fijáis. Es decir, es importante. Por ejemplo, los peluqueros, se pasa mirando el peinado que lleváis puesto y tal. Bueno, Cristina también, que evalúa el tema de los flequillos y tal, se lo tenéis que preguntar y os encasillará. ¿Vale? Los dentistas os miran los dientes. Luego en el descanso, os lo hace. Los dentistas os miran los dientes. Oye, que tiene el diente torcido, oye, tiene manchas, no sé qué, tal, no sé qué. A ver, yo me fijo en tecnología, en interfaces, películas, cosas así, ¿vale? Y vosotros, a veces, esto puede serviros para ver si os habéis equivocado de vocación, porque si os dedicáis a mirar, yo qué sé, pues cómo va vestida la gente, igual en vez de ser gamificadores tenéis que ser personal shoppers o algo así, es decir, vete a saber. Y de pequeños, esto también es interesante, ¿qué queríais ser de pequeños y qué habéis acabado siendo de grandes? Es decir, yo de pequeño quería ser jefe. De verdad, o sea, yo no era de los de bombero y no sé qué, no, yo era de pies encima de la mesa y que trabajen otros por mí, pero bueno. Hablemos de tecnologías, es decir, ¿qué tecnologías de neurociencia nosotros utilizamos para hacer la parte de neuromarketing? Básicamente utilizamos 4 tecnologías, el electroencefalograma, ¿vale? Esto es el típico que te pueden hacer. Estáis súper acostumbrados a ver estos y estos. Cada vez más tenemos estos son los que yo tengo en el laboratorio, por ejemplo, ¿vale? Los que utilizamos para hacer diferentes tipos de proyectos. Y la gracia es que son portátiles, se pueden comunicar con el móvil, ¿vale? Ya te permiten hacer toda una serie de cosas. Los otros pues, son un poco más complejos. Luego están los magnetoencefalogramas, ¿vale? Que aquí la gracia dice que son técnica no invasiva. ¿Vale? A mí me meten en ese bicho de arriba y la verdad es que no invasivo me parece un poco raro, pero la gracia es que como la sangre lleva hierro y la sangre es la que lleva el oxígeno y el azúcar a las neuronas, pues a través del hierro y el magneto, ¿vale? Puedes hacer el seguimiento de qué zonas son las que están más activas en el cerebro en ese momento. Perdón, aquí no se lo he explicado, pero básicamente es un tema de análisis bioeléctrico, es decir, analizo las ondas alfa, beta, teta, gamma, ¿vale? Que se producen dentro del cerebro y en base a cada una pues tiene significancias diferentes. Luego está la tomografía por emisión de positrones. Aquí os he puesto, por ejemplo, cómo se ve el cerebro con el primero de aquí arriba, no sé si se ve bien, pero es oír, ver, hablar y pensar. Os lo he dicho antes, si me golpean atrás,
la vista se me afecta. Y lo mismo con el oír o el hablar es a nivel de los lados, ¿vale? La gente que piense, pues sepa que es en la parte frontal. Y si no pensáis, tranquilos que si os dan un golpe por delante no pasa nada. Y luego tenéis la resonancia magnética funcional, que esta es de las más útiles. Lo que pasa es que también es la más cara. Es decir, la máquina típica que utiliza esto es aquella de allí, ¿vale? En el donut, donde me meten adentro y tal. ¿Vale? Esta máquina vale del orden de $1 millón, una cosa así. Las otras, por cientos de euros, tienes cascos neuronales. Por eso yo utilizo los baratos y tal. Pero un casco normal, bueno, de esos de cablecitos, 4 o 5.000 euros, tampoco es una locura comparado con lo otro. Y las imágenes se ven así. Por ejemplo, esto es la ínsula, ¿vale? Lo que yo os decía antes de la ínsula, ¿vale? Es esto. Que de hecho, otra de las cosas que es muy interesante saber, ¿vale? Es que esta zona que se activa con el tema de las adiciones y con el tema de la fidelización a una marca es la misma zona que se activa dentro del cerebro, por ejemplo, con la religión, con la fe religiosa, ¿vale? Con lo cual, la fe religiosa y la fidelidad a una marca, ¿vale? También tiene una cierta lógica que compartan zona del cerebro de activación. Pero bueno, una curiosidad más. Otras tecnologías que también se utilizan son vinculadas a lo que es usabilidad, ¿vale? Es decir, todo el tema del eye tracker, dilatación de pupilas, ritmo corporal, vibración de la voz, la variación de temperatura de la piel, el lenguaje no verbal, todo esto también se analiza o se puede analizar para extraer datos. ¿Y cuál es la gracia? Bueno, pues alguien dijo, oye, si yo sé qué zona del cerebro se activa y sé para qué sirve esa zona, seguramente me servirá para hacer algo. Y bueno, los del neuromarketing dijeron, pues, oye, vamos a ver, si yo sé que se activa esta zona del cerebro y tal, pues seguramente me será útil para ver si eso le está gustando. Y empezaron a trabajar en esa línea. Y la gracia básica es esto, es decir, que yo sabía si eso le estaba gustando, ¿vale? Si le había llamado la atención y si eso le estaba generando un recuerdo. Y normalmente lo que se dice es eso, es decir, lo que os comentaba antes. Una atención que me genera una emoción que me produce un recuerdo positivo hacia la marca, que después hará que cuando yo encuentre esa marca, pues oye, así, internamente, alguien, inconscientemente, el cerebro reptil, croqui, me dirá, oye, compra, ¿vale? Y está bien. Y entonces luego ya, esto lo veremos después, es decir, mi cerebro consciente ya buscará la excusa adecuada para que yo compre. Pero bueno, esto es lo que os decía, atención, emoción y memoria, ¿vale? Sobre todo esto. ¿Cuándo recupero la memoria? Pues cuando tengo que hacer la compra, es decir, es un poco la idea. Y entonces, ¿qué ha certificado el neuromarketing que funciona? Es decir, cosas que ella decía el marketing, pero que no sabíamos a ciencia cierta por qué funcionaba o no. Pues el tema de la gratificación inmediata, ¿vale? Es decir, el tema de dopamina. La dopamina, antes de que yo empiece a... Lo tienes jodido, ¿eh? Me falta la mitad. No sabes que lo tienes jodido. Bueno, yo iré hablando y te iré arrastrando. Y ya está, no pasa. No, que hace mucho calor. Bueno, lo que os decía de la dopamina es que la dopamina se empieza a segregar antes de que pase realmente el sentimiento positivo, ¿vale? Con lo cual esto es interesante porque ya el cerebro ya se predispone, ¿vale? El ejemplo fácil, ostras, estoy en el bar, veo una chica, hay tema, ya empiezo a segregar dopamina antes incluso de que haya pasado nada. Luego, si luego realmente no pasa nada, tienes el fuste, ¿no? Pero bueno. También es cierto que el cerebro prefiere algo bueno ahora que algo malo a largo plazo. Es decir, la gente fuma aunque sepa que lo mata, ¿vale? Pero como se fuma y tiene la gratificación porque libera dopamina, etcétera, etcétera, pues ya me moriré algún día. No piensas en que ya me moriré, sino que, oye, necesito mi dosis de dopamina. Pues bueno, es un poco la idea. Otro ejemplo más. Yo ahora os digo, oye, hoy os doy $1 a todos. O, si os esperáis al lunes, os doy $20. ¿Qué preferiríais? De hecho, el ejemplo no lo he cambiado, ¿vale? Pero normalmente el neocórtex, que es el consciente, os diría, no, hombre, 20 a 1, por favor, dame los 20 el lunes, no pasa nada. ¿Qué pasa? El reptil, ¿vale? El texto no lo he cambiado, lo siento, ¿vale? Pero es cierto, es decir, oye, dame el dólar, que tú seguramente, este tío no lo conoce nada, seguramente se tirará, es decir, yo no me voy a España, me voy a Barcelona, ¿vale? Con lo cual, ya no me veréis el pelo el lunes. Con lo cual, oye, dame mi euro, ¿no? El dicho típico es, más vale pájaro malo que ciento volando. La sabiduría popular también tiene su base científica. Y bueno, la ludopatía se basa también en el mismo concepto. Es decir, tranquilo, la próxima tirada, la próxima carta,
¿vale? La próxima tragaperras será la buena y me tocará el premio, ¿no? Pues es el mismo concepto, ¿vale? El ángel demonio, esta imagen la habéis visto 100 veces, ¿vale? Pues esto también pasa. Y como os decía, todo es química. Ese es el símbolo químico. Si alguien estaba interesado y no podía dormir, pues esa es la dopamina. ¿Vale? Esto ya lo he explicado un poco, me lo salto porque si no me van a abrazar y pasa. Bueno, y lo que os decía antes, el neuromarketing también demuestra que las decisiones son generalmente emocionales, ¿vale? Y luego la parte racional lo intenta justificar de alguna manera, ¿vale? Es decir, siempre dice, no, sí que me hacía falta comprarme estos 20 pares de zapatos. Pues ya es un poco la idea. Y volvemos al mismo tiempo, es decir, a lo que decíamos antes, el cerebro reptil, ¿vale? Tiene 3 objetivos: comer, sexo y peligro. Vamos a ver qué pasa con estos. Oye, si vemos estos 2 platos, ¿vale? ¿Cuál coméis? El de la izquierda, ¿verdad? Pues ya está. Es decir, si alguien os dice que estáis gordos, le decís, oye, la culpa es de mi cerebro reptil, ¿vale? Además es real. ¿Por qué? Hace millones de años, lo que os decía antes, oye, yo cazaba un ciervo, me lo comía, y cuando estaba a punto de me lo estaba acabando, digo, oye, yo ya no sé cuándo volver a comer, ¿vale? Y entonces, ¿qué hacía el cerebro? Pues generaba grasa, ¿vale? Y guardaba energía. ¿Qué pasa ahora cuando os levantáis por la mañana y no desayunáis? El cerebro dice, uff, no hemos desayunado, seguramente no volveré a cazar hasta dentro de una semana. Voy a pillar todo lo que hay en el cuerpo, lo voy a transformar en grasa. Con lo cual es muy jodido si no desayunáis. La gente dice, oye, no desayuno porque no sé, no. ¿Vale? Es decir, luego ya podéis comer fuerte y tal, que los michelines ya se han ido llenando. Con lo cual, eso que os dicen de 5 comidas al día, tiene también su base científica en esto. O sea, que sepáis que si no desayunáis, estáis engordando. Y si coméis eso, pues obviamente el cerebro reptil dice, oye, esto tiene más calorías que eso, con lo cual, dame el pastel, que el otro no me interesa. ¿Vale? Pues ya sabéis. Lo mismo con el peligro, es decir, si veo una señal de peligro, normalmente la asocio al tema rojo, pues, oye, peligro, explosión, yo tengo que leerlo, ¿vale? Lo mismo con el stop, pero también fijaros, oferta especial, últimas ofertas, ¿vale? Se utiliza mucho el color rojo en este tipo. ¿Por qué? Pues basado en esto también. También dicen que en China se casan de rojo, ¿vale? Peligro. Vamos a ver. Y el tema del sexo, pues lo mismo. Es decir, ¿qué pasa? ¿Vale? Es decir, no. Tenemos publicidad subliminal en este sentido por YouTube. Es subliminal, es un cinturón. Oye, ¿tienes algo? Es criminal. ¿Qué veis aquí, por ejemplo? ¿Algún voluntario? Vale. Vale, pues no es cucharita. Es decir, aquí hay 9 delfines. Miradlo bien. Es decir, esto si tú no se preguntas a un niño, el niño ve 9 delfines. ¿Vale? Nosotros, enfermos... Bueno, a ver, depende de lo crecito que esté y del acceso a internet que le dejéis. Bueno, pues obviamente el sexo vende, pero hay un riesgo. Es decir, como es un instinto muy primitivo, si te pasas de sexo, ¿vale? Lo que hace el cerebro es... enseguida me obnubilo y solo pienso en eso, con lo cual puedes perder el input, ¿vale? Puedes perder la atención porque se centra en aquello. También es cierto que cada vez tienen menos impacto, ¿vale? Nos sigue llamando la atención, pero cada vez tiene menos impacto. ¿Por qué? Porque antes era más tabú, antes era pues la novedad, pero ahora puedes ir a internet y encuentras en 2 clics encuentras todo el sexo que quieres. Y bueno, esto también os tiene que sonar. ¿Hay alguien que se dedica al marketing o se dedicaba al marketing? Vosotros, el famoso AIDA, ¿vale? Fijaros que empieza por atención, ¿vale? Y interés, deseo y acción está muy vinculado a todo lo que estamos diciendo. Es decir, al fin y al cabo, lo que hago es despertar un interés, que era esa emoción que me generaba, ¿vale? Y al final acabo creando una memoria y tal. Seguimos, otros ejemplos que ha demostrado. Es decir, nosotros debemos intentar utilizar imágenes que nos parezcan cercanas, ¿vale? Por ejemplo, no, estabas por ahí. Tienes que terminar la fila y volver. Por ejemplo, aquí en DAF, ¿qué hizo la estrategia de DAF? ¿Vale? Cuando se implantó en España. Dijo, oye, no voy a poner la típica supermodelo, flaquita, espectacular y tal, sino voy a coger gente de la calle, ¿vale? Gente con la cual mis clientes se pueden identificar. De golpe y porrazo pasó del 0 al 80% en su sector, ¿vale? Es decir,
¿Por qué? Utilizando una estrategia, ¿vale? Diferente a lo que estaba utilizando su competencia. Este, por ejemplo, lo vimos en Barcelona, si os acordáis. Es decir, este producto es más malo y más caro que la competencia. Y en cambio, fue líder de ventas. ¿Por qué? Porque aparte de ser el champú, aparte es un juguete porque parece un pescadito. Y entonces el bebé en la bañera, pues le gusta. Con lo cual, es ese tipo de cosas los que tenemos que buscar. Otras ideas, por ejemplo, que si saturáis, oye, mira, es que mi producto tiene 300 sabores. Uf, ¿cuál cojo? El cerebro se satura y dice, oye, otro día ya tomaré la decisión. Y lo mismo, si apelamos a la lógica y empezamos a empalmar estadísticas, estudios, gráficas, porcentajes, oye, le estoy dando excusas a mi cerebro racional para que justifique la decisión inconsciente que se toma. Y bueno, recordemos lo de las imágenes que son más de 1000 palabras, que el 80% de los estímulos son visuales, que las imágenes se procesan en el hemisferio derecho antes de que el izquierdo reaccione y se dé cuenta de que, oye, que yo soy el racional. Cógelo por allá. Oye, que más es. Va, que llegue a poco. Déjame acabar. Oye, en serio, que no funciona. Oye, avanza la diapo. Ahora, espera. Entonces, sobre todo, ¿por allá? ¿Ahora qué? Ahora puede ser. Vale, aquí. Lo que decíamos, ¿qué nos aporta el neuromarketing? Es decir, después de todo esto que hemos visto, ¿qué nos aporta? Sobre todo lo que os decía, demostración analítica de ciertas cosas. Es decir, que ciertas cosas funcionan porque tienen un motivo determinado y no funcionan porque sí. ¿Vale? Otro es que yo puedo medir la eficacia, es decir, y nos sirve incluso, antes comentabais vosotros el tema del sabor, del helado. Se puede llegar a medir, aún el porcentaje de error es alto, ¿vale? Pero se pueden conseguir medir si ese sabor triunfará en mercado, por ejemplo, haciendo obviamente una muestra significativa. En cambio, los anuncios de televisión, el porcentaje de error de saber si el anuncio va a funcionar o si el anuncio va a ser viral, luego os pondré un ejemplo de un anuncio viral analizado por neuromarketing y funciona perfecto. Mañana o el lunes. Bueno, el neuromarketing también tiene una imagen negativa. ¿Por qué? Porque la gente se piensa que estamos lavando el cerebro y tal. No es cierto. Es decir, no se condiciona al comprador, ¿vale? Para que compre, sino que realmente lo que estás haciendo es analizar el mecanismo este que se produce de atención, emoción y memoria, de tal manera que tú lo apliques correctamente dentro de tus productos, sea campaña, sea anuncios, sea lo que sea, ¿vale? Tráiler de una película, ¿vale? Y lo puedes aplicar. Y entonces, de hecho, se intenta cambiar el concepto de neuromarketing a consumer science, ¿vale? Y nada, voy a saltarme esto también. Esto es importante, el tema de la ética profesional es importante, ¿vale? Porque al fin y al cabo le estás leyendo el cerebro a la gente y podrías incluso, haciendo este tipo de técnicas, yo podría, si alguien se pusiera un casco y le hiciera una serie de preguntas, podría averiguar dónde vivís, vuestro PIN de la tarjeta de crédito, etcétera, etcétera, ¿vale? Y bueno, estos son otro de los retos, lo que decíamos, el alto coste, la mala imagen que tiene. Hay gente que dice, bueno, el tema de comunicación entre el investigador, que es un científico, y el comunicador, que es un, bueno, pues alguien de marketing y tal. Y la vinculación con la gamificación, yo la hice sobre todo porque nosotros intentábamos hacer lo que eran gamificación, intentábamos hacer experiencias memorables, ¿vale? Dentro de lo que es la gamificación, ¿vale? Hablábamos de los 4 ejes del diseño de los juegos, ¿vale? Todo esto ya lo sabéis, por lo cual no voy a saltar rápido, ¿vale? Tenemos los 4 ejes, ¿vale? Arte, mecánicas, historia y tecnología. Y la clave un poco, para mí, ¿vale? Que es el vínculo más importante, está en el storytelling, que es el tema de la historia, ¿vale? Es decir, ¿por qué? Porque lo que buscamos nosotros es ligar a nuestro consumidor a una marca, ¿vale? Y entonces ya no le enviamos mensajes unidireccionales a nuestro consumidor, sino que intentamos conectar con el cliente y conectarlo con la marca. Entonces, ¿cómo conseguimos eso? Pues creando un vínculo emocional que conseguimos sobre todo explicando historias, ¿vale? Y es un poco la relación entre un tema y otro. Y me salto todo esto porque no es importante. Y vamos a ver un anuncio donde se ha aplicado neuromarketing para saber si podía triunfar y ser viral. Que seguro lo habéis visto, pero dura muy poquito y es muy divertido.
te ha gustado este, vale la pena, vale, ya estamos, con este ya acabo, seguro. Este está muy chulo también. Y nada, muchas gracias. Otro aplauso por haberme ajustado a tiempo.